Muy bien, en la clase el día de ayer, la clase de ayer fue más que todo para deducir algunas relaciones. Importante hacer todo este trabajo para poder entender en la base de qué estamos trabajando. Bien, este tipo de clases son importantes. A veces suele prestársele más atención a las clases donde se desarrollan problemas, pero en las clases que son más que todo conceptuales, de deducción, muchas veces se mencionan aspectos teóricos que son importantes a la hora de resolver problemas y sobre todo que les pueden dar claves importantes para que les vaya mejor en la parte teórica, en los controles de lectura y en la parte, en la evaluación teórica del examen. Bien, entonces en la clase de ayer hablamos de el movimiento de las partículas en la onda, en la cuerda, cuando está pasando una onda transversal. Pues ya la función de onda la habíamos deducido antes. Encontramos que la velocidad seguía el movimiento armónico simple, donde íbamos a tener valores de velocidad máxima. Eso ocurría en los puntos de equilibrio. O sea, esto ocurre en y igual a cero. En el caso de la cuerda, cuando esté en el equilibrio, o el segmento de la cuerda cuando esté en equilibrio. Y la aceleración máxima, pues, ocurre cuando la partícula se encuentra en más menos a. Está en el desplazamiento máximo transversal, tanto horizontal como vertical. Esta ecuación particularmente es la clave para decir que el movimiento de las partículas es un movimiento armónico simple. Esa ecuación es precisamente la definición del movimiento armónico simple. La segunda derivada del desplazamiento es igual al negativo de omega cuadrado por el desplazamiento. Muy bien, entonces analizamos que dependiendo de cuál iba a ser el tiempo, aquí nosotros estamos haciendo nada más una captura del movimiento en el tiempo t igual a 0, pues cada partícula iba a tener un movimiento muy diferente. Por ejemplo, aquí distinguimos 4 puntos y vimos que algunos puntos iban hacia arriba desacelerándose, otros iban hacia arriba acelerando, otros iban hacia abajo desacelerándose y otros hacia abajo acelerando. Bueno, también aquí no marqué los puntos, otros puntos de interés, pero bueno, es importante decir que, digamos, un punto que está aquí, por ejemplo, un punto 5 aquí, tendría nada más una velocidad y, nada más una velocidad y. A ver si la partícula se mueve hacia la derecha. No, al contrario, va hacia arriba. Muy bien, entonces lo mismo, ¿no? Podemos tener movimientos diferentes dependiendo del punto en el cual nosotros nos encontremos. Bien, también hicimos la deducción de la ecuación de onda, una ecuación diferencial en derivadas parciales, la cual me permite describir la oscilación. No vamos a resolver esta ecuación, no. Realmente solo es un intermediario para poder llegar a deducir la ecuación de la rapidez de una onda transversal. Y pues introdujimos un concepto aquí, que es el de la densidad lineal de masa. Y a la luz de esto, pues trabajamos con las distintas tensiones o fuerzas a las cuales está sometida la cuerda en dos extremos diferentes. Y pues llegamos usando el concepto de pendiente, tanto el concepto de pendiente clásico o el sencillo que tiene que ver con un cambio de Y con respecto a un cambio de X,
como el de la derivada, ¿no? Entonces eso nos permitió escribir estas dos ecuaciones. Y a partir de eso, pues hicimos una sumatoria de fuerzas. Y ya teniendo esa sumatoria de fuerzas, pues llegamos a, haciendo algún arreglo ahí, llegamos a la forma de un límite, a la forma de una derivada más bien. Entonces, probamos eso cuando el límite, cuando el segmento era muy pequeño. Y llegamos a la conclusión de que nos daba eso la ecuación de una onda, la ecuación de onda. Entonces aquí está la clave, llegamos aquí a una ecuación de onda, la comparamos con la forma general y vimos que podemos tener una definición nueva de la rapidez en términos de la tensión y en términos de la densidad lineal de masa. Tengo que mencionar aquí siempre, cuando estemos hablando de densidad lineal de masa, si aquí voy a poner esos puntos claves. Si mu es constante, entonces quiere decir que usted puede calcular mu de esta manera o lo puede calcular así. Puede calcular la masa de un pequeño segmento, dividirla entre su longitud y eso le va a dar lo mismo que hacer el mismo cociente de la masa total entre la longitud total. Entonces, en ese caso nosotros estaremos diciendo que la consecuencia directa de que mu sea constante es que la velocidad del pulso sea constante, lo cual hemos venido diciendo desde el inicio de este tema, ¿no? Que vamos a considerar que la velocidad es constante. Ojo, eso no siempre es cierto y eso no siempre ocurre. Entonces ese es el caso en el que la distribución de masa es uniforme. Ojo con eso, es uniforme. O sea, significa que la masa por unidad de longitud es una constante. Pero ya en los tópicos finales de este parcial, cuando estemos haciendo los problemas de repaso, vamos a ver que hay distribuciones que no son uniformes. Distribución de masa no uniforme. Entonces, piense en uniforme. Vamos a ver, voy a intentar hacer aquí algo uniforme. La distribución de masa es constante. Mientras que aquí va a ser más flaca de un lado y más gorda del otro, la cuerda. Entonces, pues si yo tomo un segmento de 1 centímetro en el lado izquierdo, va a tener menos masa que tomo un segmento del lado derecho. Entonces eso lo hace no uniforme. Entonces, si eso no es uniforme, entonces la consecuencia directa es que mu no es constante. Entonces mu se determina como la derivada de la masa con respecto a x. Y, ojo con esto, es diferente de la total. O sea, que no puedo hacer lo mismo que pude hacer en el caso anterior, que es tener la masa total, dividirla entre la longitud total. Y bueno, la consecuencia directa, que la velocidad no es constante, es la derivada de la posición con respecto a t, como ya sabemos en el caso de la velocidad instantánea. Y esto no es constante. Entonces, esos son los dos casos. A menos que se especifique en un problema que la distribución de masa no es uniforme, nosotros vamos a hacer el caso número. De lo contrario, siempre va a ser
uniforme. Entonces, la mayoría en los problemas de objetivos mínimos siempre la distribución es uniforme. Tal vez ya en un problema de objetivos avanzados, pues ponen a uno a que haga ese cálculo. De hecho, vamos a hacer un problema. Eso lo vamos a hacer ya posterior a las vacaciones de la semana morazánica, cuando ya estemos en la parte del repaso. Ok, entonces vamos a ver el caso uniforme con un ejemplo. Vamos a hacer un problema del RESNIC. Es el problema 1919. Ese problema me permite a mí explorar esa nueva idea de que la velocidad en un medio es constante y la distribución es uniforme y que solo depende de dos parámetros, solo depende de la tensión y de la densidad lineal de masa. Muy bien, entonces me dice un alambre de 10.3 metros de longitud y una masa de 97.8 gramos se estira bajo una tensión de 248 newtons. Muy bien, entonces aquí tengo tres datos. Uno, están dando la longitud del alambre, me están dando su masa. Por lo tanto, si leo todo el problema, veo que en ningún lugar dice que la distribución no es uniforme. Entonces, asumo automáticamente que la distribución es uniforme. Entonces, como la distribución es uniforme, puedo calcular mu como la masa total entre la longitud total, que equivale exactamente al mismo cociente de que tomara un segmento, lo dividiera entre x. O sea que mu es constante. Por lo tanto, la velocidad es constante. Entonces, eso es a lo que me refería hace un momento. Ok, me dice que, bueno, se estira bajo una tensión de 248 newtons. Me están dando la tensión. Y me dice que se generan dos pulsaciones separadas en tiempo de 29.6 milisegundos, ojo con eso, ms milisegundos, una en cada extremo del alambre, en donde se encuentra, y me preguntan en dónde se encuentran las pulsaciones. Ok, entonces voy a representar la cuerda de esta manera. Yo voy a tener en el extremo izquierdo que se lanza un pulso y también se lanza un pulso en el extremo derecho. El hecho de que yo los haya puesto uno, uno hacia arriba y otro hacia abajo no tiene ninguna relevancia realmente. Solo lo quise hacer así, no afecta el problema. Bueno, ah, en el contexto en el que estamos no afecta el problema, pero más adelante vamos a ver que eso es importante, pero por ahora no se preocupe por eso. Entonces voy a decir que en el extremo izquierdo se lanza el pulso 1 y en el extremo 2 se lanza el pulso 2. Entonces, bueno, estos luego van a viajar, van a llegar a viajar y van a llegar a un punto de encuentro que va a ser, bueno, no lo voy a hacer exactamente en medio porque no va a ocurrir en medio. Aquí tendría uno y aquí tendría otro. Entonces este es el punto de encuentro. Entonces básicamente lo que me están pidiendo es cuál es la distancia a la cual se encuentran estos. Entonces por lo tanto yo puedo decir, bueno, la distancia total es de 10.3 metros y la distancia que recorrió el primero hasta llegar aquí al encuentro es x1 y la distancia que recorrió el segundo hasta llegar al punto de encuentro es x2. Ojo, si las dos pulsaciones se hubieran enviado
al mismo tiempo se encontrarían exactamente en el medio, pero no es así. De hecho, está muy, muy mal hecha la figura. La voy a hacer quizás un poco más realista, porque no es exactamente ahí. Vamos a ver. Ya teniendo en cuenta los resultados, la voy a hacer un poco más fácil. Y incluso voy a hacer esto para... No quiero que se quede la idea de que esto realmente fue constante. Ok, vamos a ver más o menos. Ahí. Ese es el punto de encuentro. Listo, entonces de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Nosotros tenemos una pulsación que sale del lado izquierdo y otra que sale del lado derecho. Ahora, la diferencia aquí es que están separadas en tiempo 29.6 milisegundos. Entonces, voy a considerar que la primera que sale es la número 1 y la que sale después es la número 2. O sea, voy a decir que hay un pequeño desfase entre ellas. Se lanza la primera y después 29.6 milisegundos se lanza la del lado derecho y entonces pues por eso es que no se encuentran en el medio. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es encontrar cuál es la rapidez, porque como esta es una distribución uniforme, y aquí es donde viene la clave de todo este nuevo tratamiento. Como la distribución es uniforme, entonces la velocidad, la velocidad es constante. La velocidad es constante. Entonces la velocidad va a ser realmente la raíz cuadrada de la tensión entre mu. Y para ambas pulsaciones, la velocidad va a ser la misma, no va a cambiar. Entonces, porque solo depende de la tensión y solo depende de mu. La densidad lineal, al ser uniforme, no va a cambiar del extremo izquierdo al extremo derecho, va a ser la misma. Y la tensión va a ser la misma en el extremo izquierdo que en el extremo derecho. Entonces, ahí es donde viene la clave. La velocidad de la 1 es igual a la velocidad de la 2. Muy bien, entonces encontremos la velocidad, que es igual a v. Es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de masa. Como dije anteriormente, si la distribución es uniforme, mencioné aquí en el caso anterior, si la distribución es uniforme, mu se puede calcular como la masa total entre la longitud total. Entonces puedo poner aquí masa total entre longitud total. Y hago la operación oreja de forma interna, ¿sí? Entonces sería la tensión por la longitud total entre la masa total. Y así la rapidez entonces va a ser los 248 newtons de la tensión por los 10.3 metros de longitud de la cuerda y entre 97.8 son gramos, entonces será por 10 a la menos 3 kilogramos. Y a esto pues le sacamos la raíz. A ver si me ayudan con ese cálculo. Esta será la velocidad de los dos pulsos, o la rapidez de los dos pulsos. Pulso 1 viaja hacia la izquierda y el pulso 2 al revés. Pulso 1 viaja hacia la derecha y el pulso 2 viaja hacia la izquierda. ¿Cuánto da la rapidez? Me da 5.0
11. No, tiene algún error ahí. Revíselo. A mí me da 161.6. Así es. Me da lo mismo. 162 metros por segundo, redondeado. Entonces ahí tengo la rapidez de los dos pulsos. Ojo, esa es la misma que se mueve. Ese es el primer punto. Este digamos que es el paso 1. Encontrar la rapidez de ellos. Ahora, el segundo paso para resolver el problema es encontrar la ecuación de movimiento de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación de movimiento? Pues me remonto al curso de física anterior. Porque si las partículas se están moviendo, las partículas, las pulsaciones, voy a empezar como partículas también, se están moviendo a una velocidad constante, entonces resulta que la ecuación de movimiento de ellas viene a partir de la cinemática. La cinemática me dice lo siguiente, me dice que x es igual a x sub 0 más la velocidad inicial en x más, por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. En este caso, como ambas pulsaciones se mueven con velocidad constante, entonces la aceleración pues es cero. Listo, entonces también el primer término se vuelve cero. Voy a asumir, voy a ponerlo cero también, asumiendo que cada extremo de donde se lanza el pulso es la referencia. Entonces, por lo tanto, para el pulso 1, la ecuación de movimiento será x1, la distancia que ha viajado en forma horizontal, es igual a la velocidad o a la rapidez por el tiempo. Así de sencillo. Entonces, les dije que yo iba a considerar que el pulso 1 era el primero que se lanzaba y después se iba a lanzar el pulso 2. Entonces, vamos a decir, o aquí en el segundo vamos a agregar el despacio. Entonces, sería la rapidez por el tiempo más el tiempo es igual para los dos, más el desfase. Entonces, ese delta T son 29.6 milisegundos que se lanza uno después del otro. Entonces, obviamente, como se lanzó más tarde, entonces va a recorrer una mayor distancia. Ok, bueno, entonces ya tengo las dos ecuaciones de movimiento, pero también tengo una tercera ecuación, y la vamos a poner. Una tercera ecuación que es particularmente la que se logra ver aquí en la figura, que si yo sumo la distancia que recorre x1 y la distancia que recorre x2, pues me da el total de la longitud de la cuerda. O sea que x1 más x2 son 10.3 metros. Muy bien, entonces con esas tres ecuaciones, si se fija, yo tengo tres incógnitas ahí. Tengo de incógnita x1, x2 y el tiempo. Entonces, con esas tres ecuaciones yo puedo encontrar las distancias. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es que voy a usar la tercera ecuación, donde voy a sustituir la ecuación de movimiento x1 y x2 y voy a despejar para el tiempo. Una vez tenga el tiempo, voy a encontrar las distancias. Muy bien, entonces tengo que x1 es la velocidad por el tiempo, más x2 es la velocidad por el tiempo, más delta t, y eso es igual a 10.3 metros.
Muy bien. Entonces, tengo esa ecuación y ahora pues la voy a simplificar y voy a despejar por el. Aquí tengo dos términos iguales. Entonces me quedaría 2 veces la velocidad por el tiempo más la velocidad por el delta t igual a 10.3 metros. Muy bien, aquí despejo para t y me queda que es igual a 10.3 metros menos la velocidad por el delta t entre 2 veces la velocidad. Sustituyo, me queda 10.3 metros menos la velocidad que fue 162 metros por segundo por el desfase 29.6 por 10 a la menos 3 segundos. Todo esto dividido 2 veces la velocidad. Muy bien, entonces a ver si me ayudan con este tiempo. Me da 0.017 litros. ¿Vale? Correcto, a mí también, gracias. 0.017 segundos. Listo, ahora solo sustituyo en las ecuaciones de x1 y x2 y así voy a saber pues las distancias que recorrieron. Muy bien, entonces x1 va a ser 162 metros por segundo multiplicado por 0.017 segundos y x2 será 10.3 menos el valor que me dé en el anterior. ¿Cuánto le da? 2.754 la primera. Igual a mí. Y aquí 75. Listo, entonces ahí tenemos las dos respuestas. Ese es el punto de encuentro. Ese es el punto de encuentro de las pulsaciones, ¿no? Ahí se encuentra. En ese punto es donde ambas se encuentran. Obviamente eso es medido a partir de cada extremo. Entonces, bueno, vean lo interesante de esto. Sin necesidad de conocer mayores detalles,
de cómo fueron esas ondas que se lanzaron, una de un extremo y otra de otro extremo, pues se pudo conocer cuál era su velocidad y qué distancia iban a viajar. Entonces, eso es lo interesante de esta ecuación y cómo condiciona el movimiento de un pulso. Entonces, si usted ya fija la tensión y fija la densidad lineal de masa de la cuerda, entonces con eso puede particularmente saber cuánto es el movimiento de la onda. Ok, ¿alguna pregunta? En lo de la ecuación del movimiento, ¿cómo asumimos que X inicial si era cero y la aceleración si era cero? ¿Cómo asumimos eso? Ajá. Bueno, nosotros sabemos que los pulsos al viajar en una cuerda de densidad lineal de masa uniforme, van a tener una velocidad constante. Entonces, si la velocidad es constante, siempre la aceleración es cero. Aquí solamente los que tienen aceleración son las partículas del medio que se mueven hacia arriba y hacia abajo. Pero en este caso yo no estoy pensando en el movimiento de las partículas, yo solamente estoy pensando en el movimiento de los pulsos, de las ondas. Y en el caso del X0, pues bueno, eso es dependiendo de la referencia que usted toma. Usted puede tomarlo como cero o puede tomarlo como otro valor y al final pues eso le va a terminar quedando X de un lado y X0 del otro, y lo puede pasar al lado izquierdo y decir que eso es un delta X también. Esa parte no realmente no hay tanto problema. Entiendo. Ok, ¿alguien más? Muy bien, entonces vamos a ver, dígame. Cambio el del tiempo, ¿cómo lo sacó? ¿Cuál tiempo? El delta T? 26, ve el 29 punto, sí, el delta T. Ya me lo dan en el problema. Aquí está. Ah, ok, gracias. Y se generan dos pulsaciones separadas en tiempo por 29.6. Dígame. Y en este tipo de problemas vamos a estar usando las ecuaciones de cinemática o solo es en este problema específico. Pues sí. Claro que hay que usarlas porque, bueno, no sé si todas, ¿verdad? Pero por lo menos en algunos ejercicios sí, porque estamos considerando un movimiento con velocidad constante, ¿no? O sea, si solo me centro en el movimiento de las ondas, entonces probablemente tenga que utilizar ecuaciones de estas. Pero son la forma más simple de ellas porque no va a haber una aceleración. Entonces sí, en esa parte sí es necesario utilizarla. Pero ahí va a depender, o sea, yo no les puedo decir en todos los problemas hay que usarlo, o en este tipo de problemas en general. Son aquellos problemas en los cuales se centra únicamente en el movimiento de la onda en sí. Pero sí, la respuesta sería sí, sí hay que usarlo. Entiendo. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a ver el siguiente tema, que tiene que ver con la energía del movimiento ondulatorio. Entonces, vamos a calcular, ya les había adelantado antes, que en el movimiento ondulatorio nosotros tenemos transporte de energía y de hecho, pues, sobre todo de las ondas electromagnéticas, nosotros sabemos que esa energía se puede aprovechar de cierta manera. Entonces, la idea de ahora es que nosotros deduzcamos una ecuación para determinar cuál es la potencia o cuál es la
cantidad de energía que se transfiere por unidad de tiempo en una onda. Bueno, entonces vamos a considerar el mismo caso de la clase anterior. Recordamos que habíamos dicho que si nosotros encontrábamos la componente en Y de la fuerza, esta iba a ser igual al negativo de la componente en X por la pendiente, que era la derivada de X de Y con respecto a Y. Eso lo vimos cuando nosotros teníamos una descomposición de los dos vectores. ¿Recuerdan? Aquí teníamos F y teníamos F. A ver, este es F1. Bueno, F1 le habíamos llamado. Y a este le llamábamos Fy. Ok, entonces esa fuerza es necesaria porque si nosotros queremos que se transporte energía, tiene que haber de cierta manera en la cuerda una propiedad que me permita que de un punto a otro la energía se vaya transmitiendo. Entonces lo que voy a ver es cuánto trabajo necesito yo, cuánto trabajo necesito realizar para poder mover esa cuerda. Y utilizando ese trabajo, entonces puedo calcular la potencia, ¿no? Puedo calcular la potencia. Entonces, eso es precisamente lo que voy a hacer ahora. La potencia que es la potencia correspondiente en un punto dado, básicamente es la fuerza transversal, o sea, esa fuerza que acabo de presentar anteriormente. Voy a denominar a la potencia como P mayúscula. Y pues básicamente es el producto, no sé si se acuerdan del curso de física anterior, que una manera de calcular la potencia, la que uno se le viene a la mente primero es potencia, es trabajo por unidad de tiempo. Pero también hay otra relación que es fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad. Eso viene de buscar ahí en la ecuación de trabajo por unidad de tiempo. Pues uno puede sustituir que el trabajo es la fuerza por la distancia y que la distancia entre el tiempo pues es la velocidad. Okay, lo dije en palabras muy sencillas, pero bueno, esa es la idea en general. Entonces, la potencia es el producto de esa fuerza transversal multiplicada por la velocidad transversal a la que se mueven las partículas. Muy bien, recordemos que esa velocidad transversal es producto de otra derivada también, o se puede expresar como una derivada. Aquí me falta. Bueno, ahora voy a sustituir. Entonces eso sería F por la parcial de Y con respecto a X. Y la velocidad, pues es la velocidad transversal, entonces es la derivada de Y con respecto a T. Ok, con esto nosotros ya teníamos esas derivadas, simplemente vamos a sustituir quién es cada una. Recordemos que, bueno, F es la tensión, entonces la copiamos. Y la primera derivada de Y con respecto a X, pues habíamos visto que dependía de las siguientes variables, menos K por A por el seno de KX menos omega T. Muy bien. Esa es la primera derivada y la otra derivada, la derivada temporal, era omega por A por el seno
de kx menos omega t. Esas derivadas las calculamos en la clase de ayer, así que solo estoy sustituyendo. Bueno, entonces ahora voy a hacer este producto. Ese producto me quedaría, pues se cancelan los signos menos. Me quedaría la tensión por K, que es el número de onda. Luego me queda un omega. Luego me queda A al cuadrado. Y me queda el seno al cuadrado de kx menos omega t. Entonces, esa relación realmente es la potencia. Nosotros vamos a hacer una simplificación allí, de manera que pueda parecer un poco más sencillo. Bueno, en realidad solo es para escribirlo exactamente como aparece en el libro. Vamos a ver, la fuerza se puede, o la tensión, se puede escribir en términos de la velocidad. Vamos a hacer esto por acá. Sé que la velocidad es la raíz de F entre mu, pero a su vez también sé que la velocidad es omega sobre K. Muy bien, entonces voy a sustituir F, pues F me quedaría, vamos a ver, ok, quiero ver qué sustitución podría hacer aquí. Podría ver que omega es la velocidad por K. No, al contrario. Voy a sustituir. Entonces vamos a ver. La potencia es X de T. Listo. Lo primero que voy a hacer es que voy a sustituir. No me aparece el número de onda en la fórmula final. Entonces quiere decir que fue sustituido. Y el número de onda es el cociente de omega entre la velocidad. Entonces sería omega entre la velocidad. Me queda otro omega ahí, entonces queda un omega cuadrado. Y queda a cuadrado por el seno cuadrado de kx menos omega t. Definitivamente voy a tener que cambiar de aplicación. Algo le pasa, pero está demasiado lenta. Se traba, desaparecen las cosas, no tengo idea qué le está pasando. Desde una actualización se puso. Bueno, entonces ahora, si yo tengo F entre la velocidad, entonces esto equivale en la ecuación anterior a sustituir aquí justamente donde está la velocidad, la ecuación de la raíz. A ver, pues me quedaría F. Si sustituyo 1 sobre B, eso es equivalente a poner mu sobre F dentro de una raíz. ¿Correcto? Omega cuadrado por A por el seno cuadrado de kx menos omega t. Listo. Y la última simplificación, ya para tener la fórmula final, es si divido f entre la raíz de f, eso me va a quedar la raíz de f, eso me va a quedar la raíz de mu por f, usando la propiedad de los radicales. Luego me Lick, queda, dígame. el A no va al cuadrado también. Sí, vale, gracias. Entonces tengo a cuadrado, seno cuadrado de kx menos omega t. Ok, ahí está. Esto porque así lo pone el libro y bueno, realmente no
no hay mucha diferencia, se puede dejar como está arriba, ¿verdad? Pero bueno, normalmente los problemas están diseñados usando la relación que presenta el libro. Pero bueno, ya desde aquí nosotros ya teníamos la potencia, solamente la arreglamos un poco, ¿no? Allá aparecía el número de onda, y aquí ya no aparece el número de onda, sino que aparece la densidad lineal de masa. Entonces, con esta ecuación, o esa ecuación, a mí me permite encontrar cuál es la potencia, o en otras palabras, la energía por unidad de tiempo que se está transmitiendo en un punto dado, porque si se fija depende de X y depende de T. Entonces, en un punto dado, digamos, si yo defino que X es igual a 1 centímetro, entonces en el X igual a 1 centímetro, para un tiempo igual a 1 segundo, tantos joules por unidad de segundo, o sea, watt, se están transportando por ejemplo. Ahora, eso no suele ser tan práctico porque, bueno, hay muchas variables involucradas aquí, así que usualmente a nosotros nos interesa más trabajar con un valor máximo de la potencia. Entonces, para eso, lo que hacemos es tomar el valor máximo del seno al cuadrado. Y el seno cuadrado de kx, ¿cuál es el valor máximo de este? Es 1, que a diferencia del seno o el coseno sin el cuadrado, el valor máximo es más menos 1. Pero como aquí está elevado al cuadrado, entonces siempre va a ser 1. Al ser siempre 1, yo puedo decir que la potencia máxima solamente es la parte constante que lo multiplica. La raíz de mu por f, omega cuadrado por a. Y muchas veces estamos más interesados en la potencia promedio o la potencia media. Entonces es como aproximar todo el valor de potencia en toda la longitud de la cuerda a un valor max, a un valor medio, ¿no? Entonces la potencia media, pues es un medio, o así lo definimos, un medio de la máxima. El A tampoco, ahí también iría al cuadrado, ¿no? ¿O no? Ah, sí. Perdón, que se me olvidó. Gracias por recordarme. Dale. Omega cuadrado por A cuadrado. Muy bien, entonces esa es la ecuación que vamos. No piensen que vamos a usar aquella relación grande de atrás, sino más bien en la mayoría de los problemas nos va a interesar más calcular la potencia media que se va transmitiendo. Entonces esa potencia media, si se fija, pues solo depende de parámetros que van a ser constantes en la cuerda: la densidad lineal de masa, la tensión, omega cuadrado, a cuadrado, son valores que pues van a ser constantes. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Vamos a resolver un problema donde nosotros vamos a ser capaces de calcular pues la potencia media para ciertas condiciones de un pulso transversal en una cuerda. Entonces, pues bueno, habrá que usar las relaciones que ya conocemos anteriormente para determinar la densidad lineal de masa. Obviamente si es uniforme, entonces quiere decir que la potencia media también es uniforme o es constante. La tensión es fija en toda la cuerda. Omega, pues seguramente que nos darán algún valor como la frecuencia, como el periodo para poderlo determinar. Y la amplitud seguramente se da en un ejercicio práctico. Pero usualmente, como les digo, estamos más interesados en conocer la potencia media, y resumiendo, la potencia media viene a ser la tasa media de energía que transfiere la onda de un punto a otro. Entonces, el hecho de que la cuerda, de que el pulso se vaya moviendo por la cuerda,
es precisamente por ese mecanismo. De un punto a otro hay una transferencia de energía. Esa transferencia de energía proviene de un trabajo, como lo vimos aquí arriba, proviene de un trabajo. ¿Quién hace el trabajo? El trabajo lo hace la fuerza transversal. Esa fuerza transversal que vimos acá, que está asociada a la pendiente o a la inclinación, ¿no? Entonces, obviamente depende de en qué punto del movimiento transversal se encuentre el segmento de la cuerda, así va a ser la potencia. Entonces, porque si se fija aquí en esta ecuación, me aparece este valor, y si recordamos, ese valor de la derivada de y con respecto a x es la pendiente de la recta tangente, o sea, es la curvatura que tiene la cuerda o el segmento en ese momento. Entonces, si la pendiente es grande, entonces la fuerza transversal es grande, y si la fuerza transversal es grande, ¿qué cantidad dinámica va a ser grande? ¿La aceleración o la velocidad? Según la segunda ley de Newton. La aceleración, ¿no? ¿Estamos? Sí. Ok, entonces eso quiere decir que cuando el punto se encuentre en una cresta, en un valle, entonces nosotros vamos a tener el máximo de ese valor, de esa derivada, y por lo tanto vamos a tener el máximo de la aceleración, que es lo que observamos en la clase de ayer. En la clase de ayer observamos que los máximos de aceleración son en las crestas y en los valles. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hicimos el día de hoy. Mañana vamos a continuar. Les confirmo que este viernes también vamos a tener clase para que vayan apartando ese tiempo. La idea, como les dije, es que quiero terminar el contenido. Obviamente solo así. Esta es la dinámica de la clase, que ustedes ya la conocen. Ir haciendo las deducciones de las cosas, haciendo algunos problemas de objetivos mínimos, y de manera que el lunes y el martes, después de la semana morazánica, ya nosotros, habiendo terminado todo el contenido, incluso ustedes, pues bueno, si se dedican en la semana morazánica, ya teniendo todo el contenido concluido, pues podrían ya incluso terminar la tarea o tenerla muy avanzada, y así el lunes y martes, pues nosotros podríamos dedicarlo solamente a contestar preguntas, hacer problemas de objetivos avanzados, ¿verdad? Apoyarles con la tarea, y entonces será prácticamente de repaso esos 2 días. Entonces, por eso voy a utilizar esa clase del viernes, para que ya con eso logremos pues terminar el contenido antes de la semana. Listo, entonces, bueno, si no tienen preguntas, aquí estaríamos dejando la clase del día de hoy. Muy bien, bueno, cuídense mucho, que tengan un feliz día, nos vemos mañana. Gracias, Lili. Gracias, Gracias. igualmente. Igual. Sí. Gracias, Lee.